Sí, muy bien. Y eso. Miremos si ya se está grabando. Perfecto, chicos. Entonces, quiero que me digan si en este momento ustedes ven la diapositiva. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero contarles que la síntesis del colesterol, pues, el colesterol fue por primera vez aislado de los cálculos biliares, ¿cierto? De los cálculos biliares, y el colesterol es una molécula que tiene 27 carbonos y proviene del acetato. Ustedes ya saben cuál es el acetato, ¿cierto que sí? ¿O no? O de la acetil-CoA. Muy bien, entonces, eso quiere decir que proviene del acetil-CoA. Eso quiere decir que el acetil-CoA no solamente es el precursor del ciclo de Krebs, sino que el acetil-CoA también es el precursor de los cuerpos cetónicos y del colesterol. La pregunta es, ¿los cuerpos cetónicos son malos? ¿El colesterol es malo? ¿Cierto? Entonces la pregunta es esa. Muy bien, entonces vamos a saber que el colesterol como tal es una molécula que tiene 27 carbonos, y ojo cómo vamos a estudiar la síntesis de colesterol, la síntesis de colesterol. La vamos a estudiar en 4 etapas. Siempre se estudia en 4 etapas. Y ojo, ¿por qué se estudia en 4 etapas? Entonces, quiero contarles a ustedes que la primera etapa es donde desde acetil-CoA se produce una molécula que se llama el mevalonato. Y vamos a conocer la primera etapa como la etapa crucial, es decir, la etapa donde si el mevalonato se forma, ya no hay quien frene la producción de colesterol. Eso quiere decir que si nosotros queremos frenar una producción de colesterol en un paciente, debemos frenar la etapa 1. Si no se frena la etapa 1, las otras etapas son tan rápidas y son tan espontáneas que no se frena. ¿Entendieron hasta ahí o no? Entonces yo quiero que ustedes me digan, bueno, entonces, ¿dónde encontramos normalmente el colesterol en el cuerpo humano? En los cálculos biliares, ¿cierto? ¿Cuántas moléculas tiene el colesterol? 27. Entonces hagan de cuenta que si ustedes ya conocen los cuerpos cetónicos, ya conocen cómo se forman los cuerpos cetónicos, ya deben saber más o menos cómo es el colesterol si tiene 27 carbonos. ¿Y quién es el precursor? Pues el acetil-CoA, ¿cierto? Entonces, la primera etapa es cuando el acetil-CoA se convierte en mevalonato. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que, recuerden cuando estábamos viendo los cuerpos cetónicos, tenemos dos acetil-CoA, uno aquí y uno acá. Entonces llega una beta-cetoliasa, ¿cierto? Así se llama, una beta-cetoliasa, y le quita a uno de ellos el CoA, la coenzima A. Recuerden, ojo, la coenzima A está aquí, quiero que la vean, ¿listo? La coenzima A está, por eso se llama acetil-CoA, porque la coenzima, entonces, ¿qué hace la beta-cetoliasa? Regenera una coenzima y hace que el que perdió la coenzima se pegue del extremo metil. Lo mismo que pasaba, o algo muy similar a lo que pasaba cuando se iban a formar los cuerpos cetónicos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Luego, cuando se condensa, se llama una cetoacetil-CoA, lo mismo que pasaba en los cuerpos cetónicos. Y viene una hidroximetil-CoA sintetasa, es decir, donde se pega otro acetil-CoA. Esa hidroximetil-CoA sintetasa lo que hace también es que regenera la coenzima A, quitándole a ese acetil-CoA la coenzima A, y este señor, por el extremo donde estaba la coenzima A, se condensa a los otros dos. Y al estar 3-acetil-CoA, la molécula ya no se llama acetoacetil-CoA, sino se llama hidroximetil-glutaril-CoA. Lo que ustedes de hoy en día y a partir de la clase pasada ustedes conocen como HMG-CoA. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Profe, la foto se ve muy pequeña. ¿Se ve muy pequeña? Ah, es que... Espérenme un momentico. A ver si yo la puedo crecer. Pero entonces se las crezco un momentico y vuelvo y la modifico. ¿Listo?
Entonces voy a mirar a ver, María de los Ángeles, mira a ver si así se ve mejor. Profe, sí, un poco mejor, sí, ya se puede ver como más las enzimas y todo. Exacto, entonces tenemos un acetil, volvemos a repetir. La primera etapa es cuando un acetil-CoA se convierte en bivalolato. Entonces yo quiero que ustedes sepan que, ojo, la síntesis de colesterol ni siquiera necesita ocurrir en los ribosomas, ni siquiera en las mitocondrias. Ellos ocurre en el citoplasma de las células hepáticas. Un momentico, chicos. Voy a limpiar las narices. Gracias, chicos. Ya me limpié la nariz. Disculpen ustedes que cuando amanece la mañana muy fría me da alergia. Listo, entonces, María de los Ángeles, ahora sí se ve la diapositiva, ¿cierto que sí o no? Sí, profe. Ujú. Entonces, recuerden ustedes que el colesterol viene del acetil-CoA. ¿Cuántos acetil-CoA necesitamos? 1, 2 y 3. Como cuando estábamos en los cuerpos cetónicos. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que ocurre en la primera etapa, tanto de los cuerpos cetónicos como del colesterol? Que los tres se condensan y forman una molécula que se llama hidroximetilglutaryl-CoA, que se llama HMG-CoA. ¿Listo? Entonces, voy a volverlo a explicar. Venimos con un acetil-CoA. Hay abundancia de acetil-CoA. Hay mucho, mucho acetil-CoA, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te preocupes, Diana Marcela. Apenas estamos empezando. ¿Listo? Te lo pueden decir tus compañeros. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que tenemos un acetil-CoA y viene una beta-acetoliasa, que es una enzima. Esta enzima le regenera la coenzima que trae acá, ¿cierto? ¿Qué necesita para regenerarse? Solamente un H, es decir, reducirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Le regenera este acetil-CoA, esta coenzima, y esto queda disponible para venir y pegarse aquí de la parte del extremo metil. Entonces ahí ya quedan un aceto-acetil-CoA, que es este que está acá. Yo quiero que ustedes se fijen y vean el extremo. Este pedazo que está acá es este que está acá es el CH2, y cómo se regenera con un H, ¿cierto? El que le quita de acá, el que le quita de acá, este C que está acá, se pega de acá. Mírenlo, acá está. Entonces ahí ya se llama un acetoacetil-CoA. Luego viene la hidroximetil-CoA sintetasa. ¿Por qué? Porque se va a formar una hidroximetil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene una hidroximetil-CoA sintetasa, que es la que me va a formar la hidroximetil-CoA, y otra vez vuelve y le quita el extremo coenzima A, regenera la coenzima A con la participación del agua, y este vuelve y se pega por el extremo terminal de esta molécula que se llama acetil-CoA. Quiero que la miren primero, segundo y tercero, ¿ok? Muy bien. Entonces ya 3-acetil-CoA condensado se llama hidroximetilglutaryl-CoA, y viene un cofactor reducido y se oxida. Eso quiere decir que al oxidarse, él es un agente oxidante. Entonces, eso quiere decir que viene, se oxida y le cede al hidroximetil-CoA un H. ¿Sí lo ven? H's. Entonces viene, esto es mediado por una enzima que se llama la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es la que me encanta a mí. Entonces viene la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa y reduce al hidroximetilglutaryl-CoA, convirtiéndolo en mevalonato. ¿Qué quiere decir que lo reduce? Quiere decir que lo llena de H's, le pone H's. Entonces llega y al ponerle un H, este extremo terminal se convierte en un alcohol,
y este extremo terminal pues sigue siendo un ácido carboxílico. Al ser un ácido carboxílico, este señor se llama mevalonato. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que acabo de ocurrir ahí? La primera etapa es desde que un acetil-CoA se condensa con dos acetil-CoA adicionales, se convierte en hidroximetilglutarit-CoA y por medio de una enzima que se llama la hidroximetilglutarit-CoA reductasa, se convierte en mevalonato por reducción. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Por qué reducción, profe? Porque se está formando una molécula grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces voy a Sí, hacer algo profe. y es que voy a devolver Sí, la profe. foto, ¿cierto? La foto, voy a devolver la foto porque si no se me daña la, ¿cierto? Muy bien, entonces eso quiere decir, chicos, que ¿por qué es tan importante la primera etapa? Yo a ustedes les dije desde el inicio de esta clase, yo les dije desde el inicio de esta clase que normalmente si nosotros controlamos la primera etapa, es decir, si nosotros prevenimos que el mevalonato se forme, no hay formación de colesterol. Pero entonces la pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes vieron, oiga, ¿sabes una cosa? María Lozana, me diste una idea. Voy a volver a crecer la foto, porque lo que les voy a preguntar necesito que ustedes vean esto que está acá. Otra vez vuelvo y crezco la foto, ¿listo? Entonces, pero espérenme. Entonces, vuelvo y crezco la foto. ¿Qué haría yo o qué harían ustedes, chicos, para evitar que el mevalonato, es decir, esta molécula que está aquí, se forme? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué podrían hacer ustedes de lo que ya han aprendido en bioquímica? Profe, inhibir la enzima, la oxidorreductasa. Ella se llama una reductasa, porque la oxidación la hace el cofactor, ¿cierto que sí? Mira, el cofactor se oxida, ¿cierto? Y ella es una reductasa. ¿Por qué? Porque ella reduce la molécula. ¿Listo? Entonces ella no es una oxidorreductasa, sino una reductasa nomás. La reacción sí es de oxidorreducción. Y bueno, tú la podrías llamar una oxidorreductasa, tienes razón, Alejo, en el momento en el que ella participa en una reacción de oxidorreducción. Pero ella realmente es una oxidorreductasa, ¿cierto? Yo tengo que tengan claro que es una reducción, ¿cierto? Porque estamos formando una molécula más grande, ¿cierto, Alejo? Sí, profe. Perfecto, gracias, Alejo. Entonces, muy bien, Alejo. ¿Será que si yo inhibo a las otras, hay algún efecto? ¿Hay algún efecto? Si yo inhibo, por ejemplo, la hidroximetil-CoA sintetasa, ¿qué podría ocasionar en el cuerpo? Cuéntame tú, Alejo, cuéntenme ustedes, que ya ustedes, chicos, ya van a terminar Bioquímica 2. Ya en este momento tienen muchos criterios para hablar. Cuéntenme ustedes qué pasaría si yo, en vez de, en vez de inhibir la hidroximetil-CoA reductasa, yo inhibiría la hidroximetil-CoA sintetasa. ¿Qué pasaría? Profe, pero ahí en ese caso también se inhibirían otros ciclos. Muy bien, entre esos los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Entre esos otros ciclos. Excelente, Alejo. Eso quiere decir que la idea para inhibir la producción de colesterol es inhibir la hidroximetil-CoA reductasa. ¿Cómo se inhibe la hidroximetil-CoA reductasa? Por mebilonolina. ¿Qué significa mebilonina? Chicos, no se preocupen, todo lo que se llaman fármacos como que terminados en tinas, atorvastatina, lovastatina, estatinas, lipitores, todo lo que ustedes conocen. Esos inhiben esta belleza que está acá. Es por eso que cuando una persona tiene colesterol, se le da una estatina, que puede ser biológica o que puede ser sintética, es decir, un medicamento esto producido en la industria farmacéutica a nivel de moléculas sintéticas. No sé si fue para ustedes claro lo que se les acabo de explicar. Quiero que me digan si lo entendieron. ¿Listo? Quiero que me digan si lo entendieron. ¿Ok? Entonces, quiere decir que yo, para inhibir este paso, yo lo que inhibo es la hidroximetil-CoA reductasa y se inhibe por todas las estatinas. Es decir, en el momento en el que yo inhiba a esta belleza, a la hidroximetil-CoA reductasa, el mevalonato no se forma. La pregunta es,
La inhibición es completa, la inhibición es media, la inhibición es o no inhibición, ¿cierto? ¿Cómo sería la inhibición? ¿Qué harían ustedes? ¿Será que el colesterol es bueno, el colesterol es malo? ¿Qué creen ustedes? Profe, por lo que Hay usted ha dicho, colesterol Depende bueno y del colesterol malo. colesterol. Exacto. es bueno, pero no en exceso. Muy Depende del bien. colesterol que estemos hablando. Exacto, esa. Y no solamente eso, sino que tienen razón, todo en exceso es malo. Yo puedo tener colesterol bueno, pero si tengo en exceso, ¿qué pasaría, Carolina? Cuéntame. ¿Qué hace mi cuerpo con esos excesos? ¿Qué crees tú? Profe, los pone en reserva. Así Los de sencillo, o no. almacena. Exactamente. Entonces eso quiere decir que la idea, ojo, el tratamiento que se le hace a cualquier persona a la que se tenga que controlar el colesterol, por ejemplo, a los diabéticos, a los hipercolesterolémicos, a los que sufren de lipidemias, a los que sufren de hipertensiones o problemas de tensión o problemas de hipernatremia, es inhibiendo esta belleza, es inhibiendo la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Y entonces usted diría, profe, pero ¿por qué te gusta tanto? Porque la primera y la forma más fácil de tratar a una persona que tiene formación de colesterol, ya sea porque tenga una lipidemia, sea porque tenga una hipercolesterolemia, sea familiar, sea provocada, sea adquirida, como sea, y una cantidad de problemas sistemáticos que pueden ser ocasionados por un desequilibrio homeostático, por una hipertensión, por una diabetes mal controlada, etcétera, etcétera. Entonces, la primera etapa se llama paso principal para regular la síntesis. Quiere decir que yo regulo inhibiendo la hidroximetilglutaril-CoA, puede ser parcial o de manera muy fuerte. ¿Entendido, chicos, lo que acabamos de ver? ¿Cómo se inhibe la hidroximetilglutaril-CoA con todas las estatinas que ustedes conocen? Atorvastatina, lovastatina, todo lo que termine en estatinas. ¿Entendido, chicos, hasta ese momento o no? Muy bien. Entonces, como ustedes son tan inteligentes y ya entendieron porque no me dicen nada, ¿cierto? Y recuerden que esto pasa, la síntesis de colesterol se da en el citoplasma, no se necesita ni siquiera eh, estar en qué, en el, en la mitocondria. Entonces resulta que venimos a la etapa 2. Entonces la etapa 2 es cuando el mevalonato, que es una molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Se convierte a un isopreno, es decir, pierde un carbono, se descarboxila. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la descarboxilación del mevalonato? Venimos aquí con el mevalonato y viene por ATP, ¿cierto? Por consumo, por inversión, una mevalonato sinasa y se convierte en un fosfomevalonato, ¿cierto? No me importa si se aprenden esto o no, no es para mí es importante esta etapa, ¿cierto? Lo importante que es que el mevalonato se convierte a un isopreno activado, es decir, se descarboxila en este proceso. Pero es importante que ustedes sepan que en la primera etapa hay un cofactor, ¿cierto? Un cofactor que actúa como un agente oxidante que se oxida, cofactor reducido. Aquí hay participación de ATP, 1, 2, 3. Es decir, hay 3 reacciones y en esas 3 reacciones para formación del isopentanil, ¿cierto? Hay tres consumos de ATP. Eso quiere decir que en esta descarboxilación hay consumo de energía, ¿ok? ¿Por qué? Porque se está formando una molécula. Entonces viene el mevalonato y se convierte a un isopreno activado. ¿Qué es un isopreno activado, chicos? Muy fácil. Son intermediarios, chicos, intermediarios como palabra intermediarios son moléculas inestables, son moléculas que no duran mucho, que ellas se producen y fácilmente se convierten en sustrato de otras reacciones, como lo vimos al principio de Bioquímica 2. Entonces son moléculas que cuando se forman, ellas no permanecen, sino que ellas buscan por su estabilidad convertirse en otra sustancia. Entonces se convierte en un isopreno activado que es de 5 carbonos porque se descarboxiló. Entonces al descarboxilarse,
entonces se convierte en un isopreno activado. ¿Cuál es la importancia de los isoprenos activados, chicos? Estudiando los isoprenos que se producían en el colesterol, se dieron cuenta que estas moléculas se pueden producir en cualquier organismo vivo que tenga un metabolismo, que produzca aceites como las plantas, ¿cierto? Como los animales, como nosotros, que producimos grasas, ¿cierto? Y entonces se dieron cuenta que aislando los isoprenos activados, en las plantas se conseguía el colesterol, pues en nosotros se conseguía el colesterol, el hule natural, el caucho y las vitaminas A, D, E y K. Entonces, esa es la importancia de los isoprenos activados. Aislando estas moléculas y estabilizándolas, podemos conseguir cualquiera de estas moléculas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿pero es importante esta para la síntesis de colesterol? No. No. Es una reacción de descarboxilación donde el mevalonato de 6 carbonos se convierte en una molécula de 5 carbonos que me permitió o que nos permitió encontrar que si estos isoprenos se estabilizaban, se podía lograr el hule, el caucho, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, ¿ok? Que son muy importantes. Ustedes ya lo saben. Entonces pasamos de la etapa 2, donde viene un isopreno activado de 5 carbonos y se convierte, ojo, se condensa hasta una molécula de 30 carbonos. Usted me va a decir, profe, pero usted me dijo que el colesterol tenía 27 carbonos. Sí, hay una condensación de 6 isoprenos activados. Entonces se condensa 1, 2, 3, 4, 5 hasta formar una molécula de 30 carbonos, ¿cierto? Y esa molécula de 30 carbonos se llama el escualeno, ¿ok? ¿Me interesa que ustedes se aprendan esta reacción? No, me interesa que ustedes sepan que es la formación del intermediario inestable que se llama isoprenos activados de 5 carbonos hasta una molécula de escualeno, que es, ojo con lo que les voy a decir, que no es saturada y se llama colesterol, ¿ok? Y se llama escualeno de 30, de 30 carbonos. Cuando estamos aquí tenemos el escualeno, ¿cierto? Que es de 30 carbonos, altamente insaturados, quiere decir que tiene bastantes insaturaciones. Cuando nosotros en las plantas aislamos este escualeno, estamos aislando los aceites biológicos, el aceite de girasol, el aceite de palma, el aceite de oliva, entre otros. Entonces es esta molécula la que es un aceite líquido en las plantas, que para nosotros también es un aceite líquido porque si ustedes se dan cuenta es bastante insaturado, pero es un intermediario. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula que no es estable, que para poderla obtener tendríamos que aislarla en el momento en que se forma. Entonces, quiere decir que en este momento es cuando los productores de aceites vegetales paran la producción de colesterol o la producción de aceites en las plantas. Y es ahí donde se convierten en aceite de palma, aceite de oliva, aceite de desierto, aceite de girasol, entre otros. ¿Listo? Muy bien. Entonces quiere decir que cogemos este escualeno de 30 carbonos y tenemos que descarboxilarlo. Y eso se llama la etapa 4. ¿Cómo se descarboxila? Miren que esto es una cadena lineal, chicos. Entonces, la idea es que él se descarboxila ciclándose. Entonces, viene el escualeno, que es de 30 carbonos y se empieza a descarboxilar. Y la idea es que al descarboxilarse, él forma el colesterol, que es un sigmasterol, que es de 27 carbonos. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí formó el estigmasterol, aquí formó el lanosterol, y el lanosterol simplemente después de muchas reacciones, ay, discúlpeme, se convierte en colesterol. La idea es que pasa de 30 carbonos a 27, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir, chicos? ¿Qué quiere decir? Oh, muy fácil. ¿Cuál es la etapa clave para inhibir la síntesis de colesterol? La etapa 1. Yo inhibiría lo que dijo Alejo. Se debe inhibir la hidroximetilglutarico reductasa, que participa en una reacción, como lo dijo Alejo, de oxidorreducción, pero ella es una reductasa. ¿Cómo se reduce? Muy fácil, por estatinas. Se llaman Lipitor, se llaman atorvastatina, lovastatina. Ustedes lo ven en pacientes que tienen hipertensión, hipercolesterolemia, lipidemias, entre otras
hasta las personas que tienen diabetes a veces hay que hacerlo porque de tanto azúcar disponible, pues ese azúcar se empieza a almacenar, ¿cierto? Muy bien. Hay que evitar que formen colesterol. Entonces, la segunda etapa, mevalonato a isoprenos activados, una molécula totalmente inestable. Si esa molécula es totalmente inestable, se convierte en escualeno de 30 y luego se descarboxila ciclándose hasta colesterol. Muy difícil lo que acabamos de ver. Chicos, muy difícil lo que acabamos de ver. Profe, ¿por qué las otras no son importantes, chicos? Porque son tan rápidas, que créanme que no son fáciles de parar biológicamente. Y aparte de eso, no solamente inhibiendo una sola enzima, con eso ya tenemos la disminución progresiva del colesterol. Muy difícil lo que acaban de ver, chicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Exacto. Muy bien. Entonces vamos a mirar el colesterol. ¿En qué me aporta? ¿Qué es lo que, cuál es? A ver, porque a mí me dicen, pues ya voy a tomar asistencia. Esto no es sino decirme que tome asistencia. Voy a tomar asistencia al finalizar la clase. Eso quiere decir que, ojo chicos, a mí me dicen que el colesterol es malo. Siempre nos han pintado que el colesterol es malo, hombre. Pero si yo me doy cuenta, el colesterol es la madre de muchas moléculas que nosotros necesitamos en el cuerpo. Entonces yo no debo comer colesterol, yo no debo dejar de o inhibir completamente el colesterol, sino mirar qué tipo, como decía, creo que era María de los Ángeles o Carolina. Ah, no, Carolina. Profe, es qué tipo de colesterol yo voy a formar, qué tipo de aceites o qué tipo de grasas yo consumo para mirar qué tipo de grasas mi cuerpo almacena, ¿cierto que sí? Muy bien. ¿Cómo controlamos nosotros el tipo de colesterol o la grasa que se forma en nuestro cuerpo? Comiendo grasas buenas, comiendo grasas vegetales, comiendo grasas que son altamente insaturadas. Entonces, el colesterol nos lo han diabolizado, nos lo han, mejor dicho, nos han dicho que es malísimo. Pero ojo con lo que les voy a decir. Si él se hidroxila o si él tiene una cantidad de reacciones, hidroxilaciones y, y reacciones, por ejemplo, de deshidrogenación y entre otras, como son de reducción, entonces el colesterol, ojo, por hidroxilación, por medio de oxigenasas que son importantes, ojo, oxigenasas, ¿cómo las consiguen? ¿Cómo encuentran ustedes estas oxigenasas en los libros como COX, ciclooxigenasas? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el colesterol que es cíclico viene y se oxigena, ojo, y se convierte en las sales biliares. Ah, ¿cuáles son las sales biliares? Pues el colato y el glicocolato, que son derivados polares de los esteroides. ¿Dónde se produce? En el hígado. ¿Dónde se actúa? En la vesícula biliar y en el intestino, ¿cierto? Entonces se excreta en el intestino. Profe, ¿pero por qué se excreta en el intestino, chicos? Porque las sales biliares son aquellas que nos ayudan en el intestino a poder hidrolizar las grasas. Eso quiere decir que yo tengo que producir colesterol para mantener mis sales biliares, que son aquellas que me van a ayudar a solubilizar las grasas cuando yo me las como. Son aquellas que me van a producir las sales biliares que se producen en el hígado, que actúan, se almacenan en la vesícula biliar y que se excretan en el intestino para poder solubilizar las grasas. ¿Entendido? Ah, profe, el colesterol es muy importante, claro, porque cuando yo consumo colesterol, chicos, y voy a la luz ultravioleta, mi cuerpo produce la vitamina D3, ¿cierto? Al producir la vitamina D3, entonces eso es lo que muchas veces las mamás nos tratan de dar desde que somos niños, que se llaman aceites de hígado de bacalao, porque son supremamente ricos en vitamina D3. Pero, profe, ¿para qué me dan hígado de bacalao? Porque más bien no me dejaban jugar al sol. ¿Por qué? Porque yo solito puedo producir, a partir de un buen colesterol, puedo producir una buena vitamina D3. Entonces, ¿el colesterol es malo? No, chicos, el colesterol no es malo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viene el colesterol y es precursor de la progesterona. ¿Qué es la progesterona? Listo, aquella sustancia que regula los cambios fisiológicos del embarazo. Pero la progesterona es precursora de los andrógenos. ¡Ah! Los hombres, características sexuales, ¿cierto? Muy bien. Los estrógenos, compañeritas, el estradiol, la estrona, la testosterona.
Ahora, la progesterona también es precursora de los mineralocorticoides como la aldosterona. Ah, pero ustedes ya saben qué es la aldosterona, ¿cierto? Ya saben que la aldosterona es aquella que regula, ¿cierto? El equilibrio electrolítico regulando un ion, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pero la progesterona también es precursora de los glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides, como el cortisol, regula la gluconeogénesis, ¿cierto? Aumenta el glucógeno y disminuye las grasas. Pero, profe, si los glucocorticoides vienen del colesterol, pero imagínense que su función de los glucocorticoides es regular la grasa, es disminuir la grasa. Entonces, ¿el colesterol es malo, chicos? No, el colesterol no es malo. Y como lo dijo María de los Ángeles, profe, lo malo no es el colesterol, lo malo es el exceso. ¿Muy difícil el colesterol, chicos? ¿Muy difícil? No. Miren, chicos, ¿cómo es el metabolismo? Muy fácil. El, el hígado, ¿cierto? En el hígado, que es donde se producen en las células hepáticas, en el citoplasma, formamos el colesterol, que es esta belleza. Entonces, el hígado produce unas enzimas, ¿cierto? Que esas enzimas son producidas por las bacterias de la flora intestinal. Entonces, el hígado me proporciona los ácidos biliares secundarios, como son el glicolato y el glicocolato, que son estos dos, ¿cierto? Ahora, los ácidos biliares tenemos estos que son el desoxicólico o el cólico, que, ojo, por medio de oxigenasas o ciclooxigenasas, como ustedes lo quieran decir, varios pasos de hidroxilación me producen también la taurina y la glicina. Por medio de unión con estos dos aminoácidos, se producen el colato y el glicocolato, que son los ácidos biliares, ¿ok? Profe, ¿cuál es la importancia de los ácidos biliares? Pues, ojo, ellos ayudan al metabolismo de las grasas. Por eso se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula, y cuando mi cuerpo, o cuando ustedes o yo consumimos grasa, entonces la excreta en el intestino, y en el intestino nos ayudan a solubilizar la grasa, ¿ok? ¿Entendido, chicos, hasta aquí? ¿Muy complejo lo que aprendimos hasta aquí, o no? ¿Sí o no, chicos? No tan complejo, profe. Muy bien, pues entonces, espérenme un momentico, yo quiero ver algo, porque, sí está. Estaba mirando que no se me hubiera quedado lo de los receptores, porque como se me quedó lo de los receptores de glucosa, no quiero que me vuelva a pasar con ustedes lo de los receptores. Muy bien, entonces estamos acá, ácidos biliares. Pues resulta que entonces ya tenemos en este momento la importancia del colesterol. ¿Qué es la importancia del colesterol? Todo lo que me produce, ¿ok? Y no tanto todo lo que me produce, sino, ojo, a partir de qué se produce y a partir de qué reacciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos los ácidos, el colesterol, y vamos entonces ahora a hablar de las lipoproteínas. Entonces, para el transporte de los lípidos en la sangre, ojo, para el transporte de los lípidos en la sangre, contamos con unas moléculas que se llaman las lipoproteínas, ¿ok? Entonces, las lipoproteínas, chicos, las lipoproteínas son estas que ustedes tienen ahí, y las clasificamos en cuatro lipoproteínas, ¿ok? Entonces, esas lipoproteínas, que son las que ustedes tienen ahí, espérenme un momentico, sí, muy bien. Las lipoproteínas, aunque el término lo deduce, ¿cierto? Ustedes, lipoproteínas, ¿qué significa lipoproteínas? Según lo que hayamos aprendido. ¿Es una asociación de qué molécula con qué molécula? Hola. ¿De qué molécula con qué molécula creen ustedes que es una asociación? Los Profe, lípidos. una proteína asociada con ácidos grasos. Así de sencillo. Sencillito. ¿Por qué? Porque es que la bioquímica es tan sencilla y tan lógica, chicos, que simplemente aprenderse la definición de las palabras. Ah, profe, entonces una lipoproteína es una simple asociación de una molécula lipídica con una proteína. Ojo, sin embargo, chicos, aunque esto es verdad, hay muchas moléculas en el cuerpo que cumplirían con esta definición. Nosotros tendemos en clínica
a restringir la palabra lipoproteínas a un grupo concreto de moléculas que se encuentran en el plasma sanguíneo, es decir, transportadas en la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Están formadas por lípidos, ¿cierto? Asociadas, ojo con lo que les voy a decir, de forma no covalente con proteínas. ¿Qué significa que ellas están asociadas de forma no covalente con proteínas? ¿No lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que ellas incluyen moléculas antioxidantes, ¿cierto? Son moléculas con un centro apolar. El centro es apolar, es decir, lipídico, ¿cierto? Y están formadas por una corteza o una membrana. No, yo no diría que es una membrana, es como una corteza totalmente soluble. Entonces son liposolubles, ¿entendido? Eso quiere decir que en su centro, aquí en su centro, ella tiene tiene gliceroles, ¿cierto? Tiene ésteres de colesterol, ¿cierto? Tiene triacilgliceroles y tiene este revestimiento que es totalmente hidrofílico, anfifílico, ¿cierto? Y que es formado por fosfolípidos, mírenlos, aquí están, fosfolípidos, ¿cierto? Colesterol y apoproteínas, que son estas que están acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan, chicos, que los ésteres de colesterol, los triacilgliceroles, que son los que están aquí en el centro de la lipoproteína, son unas goticas de grasa. Son unas goticas de grasa. Entonces, hagan de cuenta que tenemos esta gotica de grasa y recuerden que cuando tenemos esa gotica de grasa, ella es hidrofóbica. Eso quiere decir que ella forma ella forma una molécula totalmente, ¿cómo se dice? Ella no se asocia con el agua. ¿De dónde nosotros, chicos, podemos obtener estas gotas de grasa? Pues de la comidita, ¿cierto? De la dieta. Es de la dieta donde nosotros obtenemos estas goticas de grasa. Estas goticas de grasa, chicos, es como cuando, ojo con lo que les voy a decir, ¿ustedes han visto una gotica de grasa? ¿Una gotica totalmente de grasa o no? ¿Sí han tenido la oportunidad de ver una gota de grasa? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener una abuelita o una persona ya viejita que cocine con, ¿cómo es que se llama? Eso no se llama aceite, se llama... Manteca. Eso, con manteca. Uy, claro que sí. Gracias, María Los Ángeles. ¿Han tenido la oportunidad de ver la manteca? Sí, profe, eso es, ay no. Muy Eso es bien. como, pues como todo duro, no sé. Como una Exacto. pasta. Eso solamente se ablanda con calor, con calor. Por eso es que cuando a mí me van a hacer una liposucción, primero me calientan para yo poder ir solubilizando, mejor dicho, no solubilizando, sino poniendo un poco, fusionando un poco esas grasas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Estas goticas de grasa, yo no sé si alguno de ustedes ha visto que algunas veces a uno se le forman unas pepitas en la piel que no son los barritos, porque cuando ustedes se sacan los barritos también a veces salen goticas de grasa, pero son diminutas. Yo estoy hablando de unas gotas de grasa que se le forman a uno como unas pepas, y ustedes se las tocan y ellas no duelen, pero ellas se pueden, digamos, deformar. Entonces ustedes dicen, ay, es que tengo una bolita y esa bolita está ahí, pero yo la puedo deformar, pero no me duele. Claro, son moleculitas que se ponen en el tejido periférico y se llaman goticas de grasa. Que ustedes van al médico y el médico le dice, ah, no, yo se la puedo sacar. ¿Por qué? Porque es una gota de grasa. Y es exactamente lo que ustedes tienen acá, ¿cierto? Es una gotica de grasa. Entonces yo quiero contarles que todas esas goticas de grasa que se forman de esa alimentación tan sana que a veces tiene la gente, bueno, o la alimentación sana que uno debe tener porque ellas deben estar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Ellas están normalmente en las lipoproteínas en el corazón, en el núcleo. Entonces, estas moléculas, esta parte interna es esto hidrofóbica y la parte externa es hidrofílica. ¿Ok? Muy bien. De esas lipoproteínas que tenemos en el fluido sanguíneo, es decir, en la sangre, tenemos 4 tipos de lipoproteínas. ¿Listo? De esas 4 tipos de lipoproteínas,
yo quiero que ustedes conozcan que ellas se clasifican por su densidad. Ah, hombre, ¿cómo así que por su densidad? Pues por el peso, chicos, así de sencillo, por el peso. Miren ustedes que esta belleza que está acá, este modelito que tenemos acá, ¿cierto? Este modelito se llama una lipoproteína. Ella se llama lipo porque los lípidos están aquí en el interior. Y toda esta parte de la corteza, toda esta partecita azul que ustedes ven de la corteza se llaman proteínas. Entonces, esto es no amor al agua y esto es hidrofílico, es decir, mucho amor al agua. ¿Por qué ellas tienen esta estructura, chicos? Porque necesitan transportarse por un líquido que es polar, que es la sangre. Entonces, ese es el hecho de que ellas se transporten por la sangre, esta corteza hidrofílica, ¿ok? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se clasifican por la densidad? Hagan de cuenta, chicos, que este núcleo es muy grande. Miren, acá está. Si este líquido, si este núcleo, bueno, yo creo que se ve más bonito acá. Si este núcleo, chicos, es muy grande, ¿cierto? Entonces va a ser más grasa que proteínas. Yo quiero que ustedes piensen cuando ustedes están en su casa, si alguna vez han cogido un pedacito de carne y lo han metido en agua. ¿Sí lo han hecho o no? ¿Nunca lo han hecho? Pero carne sin grasa, es decir, carne magra. ¿Lo han hecho? No. No, profe. Sea lo que sea, piensen qué pasaría si ustedes ponen un pedazo de carne en agua. ¿Ella se hunde o flota? Sí, ay, no sé. Ay, qué interesante pregunta. Profe, yo creo que se queda flotando. Ah, no, esperen, Yo profe. digo que se hunde. Se hunde, pero es que no se profe. Pues sí, es un pedacito muy pequeño. No, es que sea pequeño o sea grande. ¿Qué pasaría? Pasa lo mismo, yo se lo aseguro. ¿Qué pasa? Pregúntenle a su mamá, vayan en un momentico y pregúntenle, ma, ¿usted ha metido pedacitos pequeños de carne para hacer sopa? ¿Qué pasa con la carne? ¿Se hunde o flota? Vayan, Pero pregunten. pero es que como siempre en mi casa está congelada, entonces pues siempre Profe, flota. se hunde. ¿Siempre qué? Profe, se hunde. Se hunde, claro. Entonces quiere decir que la proteína como tal, que es la que forma la carne magra, pesa mucho más, pesa. En cambio, si ustedes ponen grasa o ponen, ¿cómo es que se llama, María Rosa? Recuérdame el cebo ese que... Manteca. La manteca. Gracias. Uy, sí, es que a mí no me gusta ni poquito. Eso me causa como un poquito de repulsión. Eso quiere decir que si nosotros ponemos esa manteca, ella va a flotar. Eso quiere decir que la grasa no pesa, la proteína pesa, la fibra pesa. Entonces es ahí donde encontramos que una persona puede ser gordita y pesar mucho, ¿cierto? Pero puede haber una persona totalmente delgada y totalmente fibrosa y pesar más que esa persona. ¿Por qué? Porque la fibra pesa mucho más, la proteína pesa mucho más que lo que pesan la grasa. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Yo puedo tener una persona de 170 metros, 1.70, 170, bueno, centímetros, 170 centímetros, ¿cierto? Con un cuerpo impresionantemente fibroso. Y puedo tener una persona de 160 gordita, ¿cierto? Y ver a la persona gordita y yo pensar que la persona gordita pesa más y resulta que la persona de 170 centímetros, toda fibrosa, puede pesar hasta mucho más que esa persona. ¿Por qué? Porque la fibra, la proteína, es decir, chicos, esta parte, esta corteza azul, pesa más que la parte lipídica. ¿Entendieron? Entonces, ellas se clasifican por densidad. ¿Me entendieron por qué la parte azul, que es hidrofílica, pesa? Porque es proteína. La parte interna, que es grasa, que es sebo, no va a pesar. Entonces, ella va a flotar. Entonces, ¿de qué depende que ella sea pesada o no? Hombre, pues si tiene mucho núcleo, va a ser menos pesada. Si tiene poquito núcleo y mucha corteza, va a ser mucho más pesada. ¿Entendieron, chicos, o no entendieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que la vamos a clasificar por la densidad. Entonces tenemos los kilomicrones. Los kilomicrones, chicos, los kilomicrones yo los puedo llamar góticas de grasa. Estos kilomicrones son estas bellezas. Profe, pero se llama lipoproteína. Sí, eso quiere decir que la corteza que tienen
es del 1% o menos del 1% de su composición. Quiere decir que la parte proteínica es muy pequeña y la parte de la grasa, pues, es esto. Entonces, son lipoproteínas, los kilomicrones son lipoproteínas grandes con densidad extremadamente baja que transportan los lípidos de la dieta desde el intestino hacia los tejidos. Entonces, las gotas de grasa se transportan desde el intestino a los tejidos periféricos. Entonces, usted dice, ay, es que tengo unas gallinitas, es que tengo unos gorditos en la cintura. Pues esos son estas bellezas que se llaman los kilomicrones, porque son goticas de grasa, están en la sangre, y las lipoproteínas las transportan desde el intestino hacia los tejidos. Es decir, ni siquiera, chicos, ni siquiera muchos de ellos llegan a la sangre a tener una función. Entonces los cogen de la sangre y nos los pasan desde el intestino a los tejidos periféricos. Es decir, se almacena. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Mucha grasa, poca proteína. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de los VLDL, que se llama Very Low Density, ¿cierto? Lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Ok? Entonces, que nosotros conocemos como VLDL por su nombre en inglés, lipoproteínas de muy baja densidad. Y se sintetizan, ojo, ya voy a tomar asistencia. Uf, qué insistente esto. Entonces eso quiere decir que las proteínas de muy baja densidad son lipoproteínas de baja densidad que se sintetizan en el hígado y transportan lípidos a los tejidos. Ah, profe, es que la función de esta VLDL, que ojo, tiene un núcleo grande, tiene una corteza pequeña, porque sigue siendo de muy baja densidad, eso quiere decir que su núcleo, que es lo que menos pesa, es más grande, y que su corteza, que es lo que más pesa, es muy delgadita. ¿Cuál es su función? Pues coger los kilomicrones y llevarlos desde el intestino hasta los tejidos periféricos y almacenarlos. Esta es la función, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad van perdiendo en el organismo triacilgliceroles y algunas, finalmente, ellas, ¿cierto? Son captadas por el hígado y convertidas en LDL, estas que están acá. Muy bien. Vamos a hablar, ya hablamos de las que son menos pesadas, vamos a hablar un poquito más pesadas y vamos a hablar enseguida de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Lipoprotein density low, eso, o low density lipoprotein. Entonces, lipoproteínas de baja densidad quiere decir que, ojo, pesan un poquito más que las anteriores. Eso quiere decir que esta corteza para las LDL es mucho más gruesa, ¿ok? Mucho más gruesa que el núcleo. Entonces pesan un poquito más y se llaman lipoproteínas de baja densidad. ¿Cuál es la función? Pues transportar el colesterol a los tejidos donde hay receptores de LDL, ¿ok? Entonces, el LDL transporta el colesterol a los tejidos donde hay receptores de LDL, ¿ok? Muy bien. Y vamos a hablar de las HDL, que es High Density, ¿cierto? Lipoprotein. ¿Qué quiere decir? Lipoproteínas de alta densidad. Son las más pesadas. Ojo, dicen en clínica que son las buenas. Son las buenas. La pregunta es ¿por qué me llaman las buenas? ¿Por qué le dicen las buenas? Hombre, si es que nosotros tenemos que tener de todas. Yo necesito VLDL para que me transporte los kilomicrones. Yo necesito las LDL no solamente para que me transporte las VLL, sino para que me convierta las VDLDL en LDL, ¿cierto? Y las High Density Lipoprotein o lipoproteínas de alta densidad se producen en el hígado, ojo, y eliminan el exceso de colesterol. ¿Cómo lo eliminan? No es que ella llegue y diga, desaparécete, no, ¿cierto? Ella lo que hace es que lo transporta y hace que ese exceso de colesterol lo lleva al hígado y hace que sea usado. ¿Usado para qué? Ah, profe, para convertirse en una cantidad de moléculas que yo necesito que mi cuerpo produzca. ¿Por qué? Como los ácidos biliares, como la progesterona, como la vitamina. ¿Entendido, chicos? Por eso es que la HDL se llama la escobita,
pero no es que ella la desaparezca, es que ella los transporta desde la sangre al hígado, donde en el hígado son transformados a otras moléculas que mi cuerpo sí necesita. Muy bien, ok, muy bien. Entonces eso quiere decir que ya hablamos de los ácidos biliares, ya hablamos de... Entonces yo quiero contarles a ustedes que bueno, aquí ya hablamos de la función de las lipoproteínas, que es transportar moléculas de unos órganos a otros en el medio acuoso, que es el plasma, que es la sangre. Listo, muy bien. Ojo, miren lo que dice acá. En estado de ayuno normal, en el plasma humano, en el estado de ayuno, el normal, el plasma humano tiene 4 clases de lipoproteínas. ¿Cuáles son? Ah, pues estas. ¿Listo? 4 clases de lipoproteínas. Y en el periodo post-absortivo, es decir, después de la absorción, aparece una quinta clase y se llaman estas bellezas, los kilomicrones, ¿ok? Entonces nosotros tenemos 4 tipos de lipoproteínas y aparecen los kilomicrones. Pues vamos a mirar qué son los kilomicrones, cuáles son esas 4 proteínas. Ya las dijimos, ya las hablamos y miren, ojo, la HDL tiene un tamaño pequeño pero pesa mucho más, la LDL tiene mayor tamaño, pesa menos, y este que es una gota de grasa pesa mucho menos pesada, pero mucho más grande. ¿Por qué? Porque la grasa ocupa más espacio, pero no pesa igual. Listo, entonces vamos a ver cómo se caracterizan, qué funciones cumplen y no solamente eso, vamos a mirar la densidad. Listo, la densidad. Recuerden que la parte lipídica es la parte del núcleo y la parte proteínica es la parte de afuera, la parte azulita, ¿ok? Que con estos fosfolípidos pues hacen la corteza. Muy bien. Entonces yo quiero contarles primero de los kilomicrones, que yo me imagino ya que ustedes ya más o menos saben cómo son. Entonces tenemos los kilomicrones. Los kilomicrones transportan y digieren los lípidos. Son de muy baja densidad. Quiere decir que el 98 o 99% de esta sustancia Profe, es lípido. Dime. pues yo tengo una pregunta. Usted en la diapositiva anterior dijo que Había- después de la absorción habían 5, ¿cierto? Ujú. Entonces, por lo tanto, antes habían 4 y pues no serían 3 y luego la absorción 4. Eso también dije yo hace mucho tiempo, ¿sabes? Lo que pasa es que hay una lipoproteína que es un intermediario, pero no es importante. Entonces son 4 y la quinta los kilomicrones, pero las importantes son ellas 4. ¿Listo? Son ellas 4. Entonces, dentro del cual los kilomicrones siempre van a ser las goticas malitas, ¿cierto? Como las goticas de grasa, ¿ok? Entonces, sino que lo importante aquí es que saber ustedes que estos kilomicrones aparecen después de que ha pasado el proceso o la etapa de absorción, ¿ok? ¿Es entendido? Entonces, Sí, profe, gracias. 4, pero importantes son ellas. Profe, pero ¿y qué pasa con las otras? Un intermediario, ¿ok? Y sí, tienes razón. Yo nunca me lo habían preguntado, pero sí, yo también me pregunté eso hace mucho tiempo, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar de las 4 importantes. Vamos a hablar de los kilomicrones. Entonces, los kilomicrones, que son aquellas goticas de grasa, transportan y digieren los lípidos. ¿Cuál es su composición? Entonces, este centro de aquí son 98-99% lípidos. Eso quiere decir triacilgliceroles o lo que nosotros conocemos como triglicéridos. Y ojo, se consideran gotas de grasa con una capa delgada de proteínas. Claro, esta capita es del 1 o 2% nomás. Entonces, claro, si yo la toco, pues es fácilmente maleable, fácilmente deformable. ¿Por qué? Porque es un sebo. Es esto... Ay, María Los Ángeles, regálame la palabra esa que yo no me aprendo. Profe, manteca. Manteca, es manteca. Es que no me la aprendo, no sé. Nunca me la he aprendido. Entonces, yo siempre Sino encuentro de lejos personas... que no le gusta ni un poquito. ¿Qué? Ah, sí, Que sí. de lejos que no le gusta ni un poquito porque ni el nombre se lo sabe, profe. No, y no es una palabra que a mí me guste mucho. Entonces, se consideran gotas de grasa con una capa delgada de proteínas. Se encuentran, ojo, ¿dónde están? En el intestino, es decir, en la dieta y se absorben al torrente sanguíneo y son transportados, ojo, desde los tejidos, transportados a los tejidos periféricos y allí una lipasa libera los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la idea es almacenar.
Entonces, en los tejidos periféricos se almacenan y, ojo, ahí es donde conocemos los adipocitos, o lo que nosotros llamamos los depósitos de grasa, ¿ok? Muy bien, o ácidos grasos. Vamos a hablar de la siguiente, las lipoproteínas, que son de muy baja densidad o very low density, ¿cierto? Entonces, se producen en el hígado con triacilglicéridos, es decir, gliceroles. ¿Cuál es la función de las lipoproteínas de baja densidad? Pues llevar a estas bellezas a los tejidos periféricos. Entonces, por eso es que nos dicen, hombre, debemos tener más HDL que VLDL o que LDL, pero no porque sean malos, sino porque ellos tienen su función. ¿Qué pasaría, chicos, si nosotros no tuviéramos a las VLDL que nos llevara esas goticas a los tejidos periféricos? Pues, hombre, también seríamos unas personas como sin forma, ¿no? Porque recuerden ustedes que lo más bonito que tenemos los seres humanos, entre eso las mujeres, muchas veces son grasa. La cola es grasa, los senos son grasa. ¿Sí lo sabía? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que tenemos las VLDL, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su función? Coger las lipoproteínas, los kilomicrones y llevarlos hasta los tejidos periféricos. Vamos a hablar de las LDL. ¿Cuál es su función? Principales transportadores del colesterol sanguíneo. Entonces, discúlpenme, movilizan ésteres de colesterol al hígado. ¿Para qué? Para que hagan síntesis hacia los tejidos periféricos. Entonces, ellas son las que cogen los ésteres de colesterol desde el hígado y los llevan a los tejidos periféricos. Lípidos predominantes son ésteres de colesterol que contienen ácidos grasos insaturados linoleados. ¿Listo? Entonces, las LDL también cogen parte de ese colesterol y lo llevan a los tejidos periféricos. ¿Ok? Entonces, es por eso que a mí me dicen, ojo, debemos tener más HDL que LDL y VDLL. Pero eso no es del todo cierto, hombre, ya les voy a decir por qué. Es bueno que yo no lo tenga porque estas bellezas lo que están haciendo es llevándome estos kilomicrones o el colesterol o los ácidos grasos a los tejidos periféricos. Ahora vamos a hablar de la HDL. Hombre, pues esta capa en las HDL es un 55%. Eso quiere decir que hagan de cuenta que más de la mitad de la gota o de la bola es una proteína. Entonces, por lo tanto, al ser un 55% de proteína, pues es mucho más pesada, pero el tamaño es mucho más pequeño. ¿Ok? El tamaño es mucho más pequeñito. Son más densas, ¿cierto? Entonces, miremos, los kilomicrones son muy poco pesados, son de mayor tamaño. Los VLDL son entre 0,95 y 1,06, son mucho más pequeños, ¿cierto? Pero mucho menos pesados que los kilomicrones, mucho más pesados que los kilomicrones, pero de un tamaño mucho menor. Ahora tenemos los LDL, son un poquito más pesados, pero su tamaño disminuye. Y tenemos las HDL, mucho más pequeñitas, pero pesan mucho más. ¿Por qué? Porque tienen mayor porcentaje de proteína y menos grasa. Aquí hay mayor porcentaje de grasa, menos proteína. ¿Cuál es la función de las HDL? Muy bien, transportar el colesterol del tejido periférico al hígado. Quiere decir que él coge ese tejido periférico y me lo lleva al hígado para ser transformado en moléculas que mi cuerpo necesita. Durante su paso por el torrente sanguíneo, y por eso es que le llaman la molécula buena, durante su paso por el torrente sanguíneo barren y atrapan excesos de colesterol y lo llevan al hígado. Por eso se le llaman los buenos, porque bajan los niveles de colesterol plasmático. ¿Entendido por qué? Por eso se le llaman la molécula buena, ¿ok? Muy bien, aquí es simplemente una forma de decirles, hombre, pesa más, pero tamaño menor, pesa menos, pero pesa menos, pero tamaño mucho mayor. Es decir, el tamaño es indirectamente proporcional o inversamente proporcional a su peso. ¿Listo? Muy bien. Yo quiero, en este momento, quiero contarles a ustedes, bueno, esto ya les hablé, la composición, esto ya no, esto ya les hablé, muy bien, esto también. Bueno, entonces, ¿qué me hace falta decirles a ustedes? Esto ya se los dije. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de las... Profe, no ha cambiado de... No, me iba a pasar para acá, pero estoy mirando que no me haya olvidado de decirles nada, chicos. Espérenme un momentico.
que no se me olvide decirles nada. No, yo creo que ya con eso terminamos. Entonces vamos a pasar a esta belleza. Vamos a las anormalidades clínicas. Hombre, pues estamos hablando del colesterol, de las lipoproteínas, ácidos biliares. Miren, todas las moléculas que hemos visto hoy. Vamos a hablar de las anormalidades clínicas. Entonces resulta que yo tengo aquí, yo quiero que ustedes vean aquí a los LDL, ¿cierto? Y les voy a contar una historia bien chévere. Los receptores de colesterol en las células se llaman los LDL. Ah, profe, LDL son estos. Sí, son de baja densidad. Sí, pero no los de muy baja densidad, los LDL. Pues resulta que los LDL son los que transportan las moléculas, ¿cierto? Las lipoproteínas al interior de la célula. Entonces quiero que ustedes sepan que estas bellezas que están aquí, estos punticos, se llaman receptores de LDL. Eso quiere decir que los LDL tienen una función muy importante, chicos, porque son aquellos que cogen los ésteres de colesterol y los transportan al interior de las células. Entonces, quiero que ustedes sepan que son muy importantes tanto los HDL como los LDL. ¿Cómo lo hacen? Pues resulta que los receptores, cuando ven una molécula de LDL con un éster de colesterol, ella forma una fosilla revestida. ¿Qué es una fosilla revestida? Se reúnen varios y forman como si fuera una endocitosis, ¿cierto? Entonces cogen al LDL que trae los ésteres de colesterol y lo absorben, lo pasan al interior, lo ayudan a transportarse al interior de la célula. Y entonces en la célula el LDL lo único que hace es que libera esas gotas de colesterol o ésteres de colesterol. Y así es como mi célula mantiene o puede recibir sus compuestos o sus componentes lipídicos. ¿Entendido, chicos? Entonces, ojo que la forma en que mis células absorben, ¿cierto? El colesterol es por medio de los LDL, es decir, son receptores de LDL. Entonces dice, el colesterol y los ésteres de colesterol son captados por las células mediante endocitosis, es decir, engullidos. Inicia con la unión a una molécula de LDL, ¿cierto? Que contiene el colesterol, con receptores específicos en células que se llaman fosillas revestidas, que es esto que él hace para poderlo endocitar, es decir, engullir, que pertenecen a la membrana plasmática. Como ya les hablé de que nosotros necesitamos para que las células absorban los ésteres de colesterol o el colesterol, cuéntenme ustedes qué anormalidades clínicas creen ustedes que podemos tener con todo lo que hemos hablado. Cuéntenme ustedes. Profe, yo puedo pensar que podemos tener anormalidad de tal cosa. ¿Qué Profe, creen? podemos tener hiperlipidemia. Muy bien. Profe, y también pues yo tengo una familia que sufre de triglicéridos altos. Ah, ¿en tu familia hay lipidemias? Profe, sí. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Y que tomas muchas estatinas? No. Profe, ella sí, pero pues yo no sufro de eso, pero ella sí sufre y una pues tía de nosotros, una tía abuela también sufre de eso. Yo te voy a contar por qué no sufre María de los Ángeles. Al final de esta clase me vas a decir, profe, ya entiendo yo por qué no lo sufro si están mis genes. Alejandro, te escucho. Hola, profe. Por ejemplo, los ateromas también, que es cuando la sangre, digamos que se sobresatura esas placas, si la sangre se sobresatura de los HDL y LDL, pues se forma como una Una placa. placa, sí, y se Entonces llama eso comienza ateromas. sí, profe. Y se llama Y eso entonces, comienza a... ¿a qué? Sí, sí, profe. Ajá. Sí, profe. Y entonces, bueno, voy a complementar lo que está diciendo Alejandro. Alejandro lo que está diciendo es que cuando cuando la sangre se satura de esas placas que son hidrofóbicas, entonces ellas comienzan a colocarse en la pared, ¿cierto?, de las venas y empiezan a formar unos cúmulos de grasa, se llaman ateromas, ¿cierto? Esos ateromas son lo que producen ya se me da la palabra. Arteriosclerosis. No. Eso es otra
Yo iba a decir eso, discúlpame, iba a decir eso, yo fui la que te la puse en la boca. No, eso no se llama, se llama esto, eso se llama, no se llama arteriosclerosis, se llama, sí, sí, la producción, sí, tienes toda la Sí, razón, entonces sí estoy en lo correcto. Entonces quiere decir que eso se almacena, se deposita en las venas, ocasionando que la sangre pierda su luz o el lumen por donde fluye. Entonces, a medida que ya va cerrando el paso, pues la sangre va teniendo mucho más resistencia a fluir. Entonces, eso hace que la tensión o que la fuerza que el corazón debe hacer para que la sangre fluya es mucho más fuerte. Entonces, es ahí cuando el corazón se crece, cuando la tensión se sube, y eso es ocasionado no porque la persona sea hipertensa, sino porque tiene arteriosclerosis, es decir, una cantidad de ateromas que están evitando que esa sangre fluya. Eso es lo que quiere decir Alejo. ¿Cierto, Alejo? ¿O estoy traduciéndote mal? sí, Profe, profe, hola. sí, eso era lo que quería Bueno, muy Profe, bien. hola. decir. Dime, Pero, hola. pero hago una aclaración, no es a nivel de las venas, sino arterias. Sí, exactamente, así es, sí, señor. Muy bien, gracias, gracias por esa aclaración. Entonces, vamos a hablar de las anormalidades clínicas. Ojo que yo les hablé antes de las anormalidades clínicas de que nosotros tenemos unos receptores de LDL. Entonces yo quería que ustedes me dijeran, profe, pero también se pueden presentar, ojo, genéticamente la carencia o la deficiencia de receptores LDL. Sí, claro que sí. Vamos a ver, María de los Ángeles, qué pasa cuando yo tengo carencia de los receptores LDL. Entonces dice, ojo, a pesar de ser una molécula potencialmente dañina, el colesterol es necesaria, súper, súper necesaria para el desarrollo y el crecimiento celular. Chicas, es necesaria para que mi piel esté bonita, es necesaria para que la piel sea linda. ¿Ustedes por qué creen que cuando uno está de niño o en la flor del desarrollo, que yo digo que es donde las mujeres nos ponemos como una margarita y los hombres se ponen lindos, ¿cierto? Es en la juventud, entre esa juventud y esa de pasar a la parte adulta, ¿cierto? Que es donde estamos expeliendo feromonas y es donde estamos en búsqueda de pareja, ¿cierto? En ese momento el colesterol es muy importante porque hace que nuestra piel sea bonita, que sea flexible, esto, que esté húmeda, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, a pesar de ser una molécula que la llaman potencialmente dañina, es muy necesaria. Es muy necesaria. Entonces, ojo, alta concentraciones de colesterol en sangre y tejidos se llama acumulación en las arterias que produce ateromas, que es lo que dice eh, Alejo, que se obstruye, decir las venas, y por lo tanto produce arteriosclerosis. Ahora, las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas, es decir, en los kilomicrones, LDL, VLDL y HDL, más conocidas son, ojo, hipercolesterolemias primarias e hipercolesterolemias secundarias. Entonces vamos a primero hablar de las hipercolesterolemias primarias. Es un trastorno enzimático o de receptores. ¡Ah! Profe, es decir, que las personas, y ojo, es autosómico dominante. Es autosómico dominante. Aquí ya no hay recesivo. Entonces, es un trastorno enzimático. ¿Qué quiere decir? Hombre, pues que la hipercolesterolemia familiar, aquella que es heredada, aquella que se tiene en familia, ¿lo sufren más los hombres? Sí, claro, los hombres tienen una tendencia a mostrar o a expresar más los problemas de colesterol que las mujeres, pero igual lo sufrimos tanto los hombres como las mujeres. Son altos niveles de colesterol sanguíneo. Puede ser porque los receptores de LDL, ¿cierto? Estén malos, estén deficientes o tengan una mutación. Eso hace que el colesterol no pase a las células, sino que se quede en la sangre. Entonces, si se carece totalmente de receptores de colesterol, pues lógicamente voy a tener problemas en el colesterol. Entonces, cuando yo tengo una hipercolesterolemia familiar, puede ser un trastorno enzimático o de los receptores que son estas bellezas. Por eso se los coloqué aquí con anormalidades clínicas. No solamente para que ustedes sepan que nosotros tenemos unos receptores, sino que de ellos depende que muchas veces la hipercolesterolemia familiar sea la causante. Y entonces nosotros decimos, hombre, pero es que hipercolesterolemia familiar significa que no tiene receptores, por lo tanto, no va a coger ese colesterol de la sangre y lo va a pasar a las células para que las células lo puedan transformar en otras moléculas.
¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de las hipercolesterolemias secundarias. ¿A qué se deben las hipercolesterolemias secundarias? Pues se deben a la alta ingesta de lípidos y sustancias que promueven su síntesis. Entonces, la diferencia es que las hipercolesterolemias secundarias son adquiridas, la hipercolesterolemia primaria y sobre todo la familiar son totalmente hereditarias, totalmente genéticas. Entonces, ¿entendido, chicos, en las anormalidades? Muy fácil. Ahora, ¿quieren que les cuente algo? Y María de los Ángeles lo puede decir. La hipercolesterolemia es genética, eso quiere decir que yo puedo ser una persona muy delgada, pero tener muchos problemas de colesterol, porque eso es genético, eso no tiene nada que ver con que yo sea gordita o sea delgada. No tiene nada que ver con que yo sea una persona que sea sedentaria o que sea muy deportista, aunque sí tiene que ver, ya les voy a decir por qué. Entonces, eso quiere decir que si yo soy muy delgado, pero en mi familia hay hipercolesterolemia primaria o familiar, eso quiere decir que yo voy a tener la tendencia a tener hipercolesterolemia. Que si soy hombre, tengo más tendencia a expresarlo, más tendencia a sufrir, sí es verdad. Que las mujeres que tenemos una tendencia a expresarlo menos, genéticamente. Sin embargo, les voy a contar que la mejor forma de evitar que una hipercolesterolemia se exprese es haciendo deporte. Hombre, chicos, a mí me gusta el colesterol y les voy a contar por qué. Porque a nivel de laboratorio yo he producido estatinas biológicas con una actividad muy buena a partir de E. coli mutada. Por eso me encanta el tema del colesterol, porque yo he producido estatinas que inhiben la hidroximetilglutaril-CoA reductasa y por eso me encanta. Pero ¿quieren que les diga algo? Si yo tengo un paciente que tiene hipercolesterolemia familiar, yo lo primero que hago es decirle, hombre, a usted le toca toda la vida hacer run, es decir, hacer deporte. María de los Ángeles, ¿por qué no sufres de la hipercolesterolemia? ¿O por qué por ahora, mientras estás haciendo deporte, no sufres de la hipercolesterolemia? Porque haces deporte. ¿Entendido? Entonces, claro. el tratamiento para la hipercolesterolemia, inclusive familiar, es poner a la persona a hacer deporte. Entonces, son aquellas personas delgadas, hombres delgados sobre todo, que ustedes ven haciendo run y muchas veces ustedes los ven haciendo run y llegan y dicen, no, es que el pobre murió de muerte súbita, estaba en una carrera, en un go, y de un momento a otro, ¡pum!, se cayó. No, hombre, es que no crean que eso es gratis. Es decir, no es nada gratis en la vida. La muerte súbita no da porque sí. ¿Qué pasa? Puede ser que sea una persona hipercolesterolémica, pero puede ser que haga run, primero por salud, segundo por deporte, y puede ser que le exigió tanto al cuerpo que lo acidificó. Entonces, no solamente lo acidificó, sino también tiene problemas de transporte o de bombeo, y por lo tanto su corazón no solamente lo hizo trabajar más de lo que debía, sino también aparte de eso, acidificó el cuerpo con bastante lactato. Entonces eso hace que el cuerpo, que primero el lactato le haga ¿cómo se llama? Le paralice el músculo, que es el corazón, y a eso le llamamos un infarto, ¿cierto? Al miocardio, ¿cierto? Un infarto que normalmente le llaman respiratorio porque como se siente con hipoxia, hace que el cuerpo no produzca el acetil-CoA, sino produzca ácido láctico, lo que le produce una acidosis que se llama un infarto cardiorrespiratorio. Y eso le conocen muchas veces como la muerte súbita. Entonces, hombre, es que estaba corriendo en la maratón y ¡pum!, de un momento a otro, ¡pum!, cayó y se murió. Hombre, uno no sabe si es que clínicamente esa persona ya venía con prevalencias. Posiblemente hacía GO porque era hipercolesterolémico familiar. Muchas personas, chicos, de los que hacen GO, de los que hacen maratones, son hipercolesterolémicos familiares. ¿Por qué hacen maratones? Porque necesitan mantenerse en forma, porque la forma de regular la hipercolesterolemia familiar es el deporte, no son las estatinas. ¿Por qué tenemos las estatinas? Porque muchas de las personas que sufren de hipercolesterolemia no son fáciles, no son pacientes que digan, oh, yo me voy a poner a hacer deporte. Sencillo, ¿lo entendieron, chicos? ¿Entendido? Miren, chicos, en la fotico están los ateromas. Estos son los ateromas, mírenlos. Estas formaciones de grasa, ¿cierto? De manteca, digamos. Bueno, me acordé. Listo, chicos, ¿entendido o no? ¿Entendieron? Muy
difícil? No. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, ojo, recuerden, las hipercolesterolemia familiares no significa que yo tenga problemas solamente del tratamiento, del almacenamiento del colesterol o de los lipoproteínas, sino que puedo tener también problemas de receptores, ¿ok? Y me dirían, profe, ¿y uno cómo sabe para detectar cuál es el problema? Hombre, en clínica esto es fuerte, ¿cierto? Es complejo detectar si es que hay una deficiencia de los receptores o si es simplemente un problema del nivel de colesterol, ¿cierto? Que se acumula. Lo importante es que generalmente chicos, cuando es por colesterol familiar, viene siendo de los receptores, ¿ok? Más que todos los receptores. Entonces hay que coger ese colesterol y decirle a mi cuerpo que lo convierta en otra cosa, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se hace? Haciendo deporte. Chicos, ¿alguna duda? Hemos terminado con el tema de colesterol. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Muy difícil? ¿Qué piensan ustedes? Y vamos a darle gusto a una compañerita de ustedes. Adivinen a quién le voy a dar gusto hoy. Usted, profe, explica muy bien, así que usted lo hace que sea entendible. Yo creo que es que más bien que la charlo demasiado. Pero bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con un tema que era el que correspondía para esta clase. ¿Es cierto que sí, Caro? ¿Era el que correspondía para esta clase o no? Ay. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de una belleza que se llama el ciclo de Krebs. Hemos hablado, chicos, hemos hablado de los lípidos, hemos hablado de los carbohidratos. ¿Cuál molécula nos hace falta? ¿Qué molécula nos hace falta? El carbohidrato. No, ya los carbohidratos los hablamos. Luego las proteínas. Muy bien, No. ¿Así? Ah, ok. claro. ¿Ya hemos hablado de cómo se metabolizan las proteínas? No, ¿cierto que no? Hemos hablado de los carbohidratos, hemos hablado de los lípidos, pero no hemos hablado de estas bellezas, ¿cierto? No hemos hablado de estas bellezas. Pues yo quiero contarles algo antes de seguir con el ciclo de Krebs. Quiero contarles que, ojo, las proteínas también se degradan, también se catabolizan y se llama transaminación. ¿Qué quiere decir transaminación? Pues que yo le cojo el amino y se lo quito, ¿cierto? Se lo quito. Entonces, para que las proteínas se metabolicen, así como los carbohidratos que yo los convierto en glucosa y los lípidos que los convierto en ácido graso, ¿cierto? Para que ellas, tanto los carbohidratos, los lípidos como las proteínas, me formen una molécula que se llama el acetil-CoA, ¿cierto? Que siempre hemos dicho, el acetil-CoA, principal precursor del ciclo de Krebs. Entonces vamos a dejar este pedacito para explicarlo después del ciclo de Krebs. Pero quiero que les quede claro que primero pasa esto, primero se transaminan. Entonces la pregunta que les hago en este momento es, ¿quiere que les enseñe el ciclo de Krebs o quiere que primero les enseñe las proteínas? Las proteínas. No, pues las Muy- proteínas no. Sí, ¿Las qué? proteínas pues como para seguir en el ciclo. Eso, muy No. bien. Entonces vamos a quitar esto que está acá y vamos a empezar entonces con las proteínas. Y las proteínas también es un tema muy interesante. Se las voy a mostrar. Lo que pasa es que como no la tenía abierta, apenas las voy a buscar. Denme un momentico. Proteínas. Muy bien, entonces aquí está. Muy bien. Este es. Pero espérenme que yo tengo otra. No. Este no es. Espérenme, este no es. Muy bien. Eso, perfecto. Entonces, este es el de proteínas. Y vamos a hablar de las proteínas como tal. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que para nosotros, pues dentro de nuestra dieta también tenemos la tercera biomolécula que se llaman las proteínas. Y ustedes dirán, profe, pero siempre nos han enseñado que son 4 biomoléculas, los ácidos nucleicos. Pues resulta que los ácidos nucleicos dependen de la ingesta de las proteínas, ¿cierto que sí o no? Lo tenemos ya claro, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Eso quiere decir que de la digestión de las proteínas depende que mi cuerpo tenga lo que él necesita, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver las proteínas, cómo las vamos a estudiar. Y es muy sencillo. Chicos,
los aminoácidos resultantes del proceso de movilización y oxidación, degradación de las proteínas de las dietas, en especial los grupos amino, se vuelven a utilizar y a metabolizar en los tejidos del metabolismo rápido. ¿Cuáles son los tejidos de metabolismo rápido que nosotros tenemos, chicos? Pues muy fácil. El hígado, el páncreas y la mucosa intestinal. Tejidos de metabolismo rápido. Hígado, páncreas y mucosa intestinal. ¿Por qué es metabolismo rápido, chicos? ¿Por qué esos tejidos en especial son de metabolismo rápido? Cuéntenme ustedes, ya que en todo lo que saben y todo lo que han aprendido, ¿por qué creen ustedes que ellos son los tejidos o órganos de metabolismo rápido? Profe, porque dependen para toda la absorción, digestión y todo el proceso anabólico y catabólico del metabolismo. Alejo, me encanta cómo analiza las cosas. Claro que sí, chicos. Imagínense que yo como carbohidratos, proteínas y lípidos, y primero es la mucosa intestinal la que tiene que absorber todo eso en menos de 2 horas y media. Recuerden ustedes que es un pico, ¿cierto? 2 horas y media. La mucosa coge, degrada, lo lleva a moléculas sencillas y la mucosa intestinal me pasa eso a la sangre. Luego de la sangre, eso va al hígado y el hígado es quien distribuye, quien moviliza, quien destina, quien hace todo. Entonces, el hígado, el páncreas y la mucosa intestinal son los tejidos de metabolismo más rápido y rápido en el cuerpo. Ok, muy bien. Gracias, Alejo. Entonces, ¿qué quiere decir? El hígado, el páncreas y la mucosa intestinal tienden a perder sus proteínas con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque son tejidos de metabolismo rápido. ¿Ok? Entonces ellos tienden a perder las proteínas con mayor rapidez. Ahora, los músculos, chicos, ceden aminoácidos con mayor lentitud. El tejido muscular constituye el principal reservorio de las proteínas en nuestro cuerpo. Quiere decir que nuestro tejido muscular es un 60% proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a esas proteínas las trabajo, ¿cierto? Las convierto en fibrosas. Entonces es ahí cuando una persona que es hard worker, ¿cómo se llama? Fisiculturista, convierte esas proteínas en unas proteínas fuertes y fibrosas, ¿cierto? Entonces, por eso es que los músculos contienen el 60% de proteínas. Las proteínas no son moléculas que su función principal sean producción de energía. No. Ellas son estructurales, ¿ok? Entonces, quiere decir que sí, son estructurales y de funciones especializadas. No es la única, la estructura no es lo único que ellas hacen, sino que, disculpen, aparte de ser estructurales, son funciones especializadas. Pero el 60% de nuestros músculos, es decir, de nuestra forma ósea, no, de nuestra forma estructural, está compuesto 60% de proteínas. Por lo cual, chicos, cuando se agotan las reservas de grasas, lípidos, triacilgliceroles, el cuerpo puede perder hasta un 6% de la masa proteica por día para obtener energía. ¿Pero eso es normal? No. Quiere decir que mi cuerpo ya no tiene de dónde más sacarlo. Quiere decir que mi cuerpo está buscando una fuente de energía que no es la normal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en ayuno? Que cuando yo no estoy en ayuno, ya mi cuerpo no tiene carbohidratos, ya no tiene grasas, entonces mi cuerpo va y busca de las proteínas y cada vez que yo le ponga en ayuno, él va a perder un 6% de masa proteica por día para obtener energía. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Muy bien. Entonces las proteínas de la dieta se digieren en el tubo digestivo, ojo, donde hay unas enzimas proteolíticas o peptidasas que liberan los aminoácidos constituyentes. Entonces nosotros comemos las proteínas, pero realmente lo que absorbemos son los aminoácidos. ¿Por qué? Porque en el tracto digestivo se encarga de que a mi duodeno o a mi intestino delgado lleguen los aminoácidos como moléculas sencillas, ¿ok? ¿Por medio de qué? De enzimas proteolíticas y peptidasas que los liberan de la proteína de la dieta. Algunas proteínas de cadena corta y diversos péptidos chicos se absorben directamente en el intestino. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitos,
o porque son o porque se pueden absorber porque la cadena es supremamente pequeña, pero la mayor parte de los productos de su digestión circulan en la sangre, en el torrente sanguíneo, en forma de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegan las proteínas? ¿Cómo llegan las proteínas a ser aminoácidos en el intestino delgado? Entonces, lo primero, chicos, y se lo voy a colocar, se lo voy a decir así, lo primero que pasa es una activación de enzimas que se llama un proceso rápido, ¿cierto? Un proceso rápido. Este proceso rápido es una activación de una enzima que se llama el pectinógeno, o una molécula que se llama el pectinógeno en el estómago. El pectinógeno son todas las enzimas proteolíticas, ¿cierto? Que son precursores de gran tamaño, y ellas activan unas enzimas que llaman las pectidasas intestinales. Entonces, nosotros ingerimos las proteínas y por la distensión gástrica, ¿cierto? Se forma una molécula que se llama la gastrina, que es una hormona liberada en el antro, es decir, en el extremo distal del estómago. Es estimulada, ¿cierto? Es estimulada ¿cierto? Y se transporta por la sangre, la gastrina. Son células secretoras de la mucosa y de la pared gástrica. Entonces, en la gastrina llega al estómago. En el estómago, esta hormona, ¿cierto? Produce las pectidasas. Y luego entonces cuando ella activa las enzimas proteolíticas en el intestino, es ahí donde se da la mayor degradación de las proteínas de la dieta para que al intestino, otra vez, no, ya me está diciendo que es que ya se me va a acabar la clase. Ahora sí, chicos, voy a tomar asistencia antes de que se me pase. Denme un minutico para tomar asistencia. Listo, muy bien. Entonces eso quiere decir, yo creo que ni un minutico. Pero bueno, la idea es que llegan los aminoácidos al intestino y es en el intestino donde ellos son captados a la sangre. Cuando son captados a la sangre, ¿cierto, chicos? Entonces quiere decir que las proteínas pasan a las células, ¿cierto? Y en las células es donde ellas se desaminan o se transaminan, como ustedes lo quieran conocer. Cualquiera de las dos palabras está bien. Entonces yo quiero contarles a ustedes, y espérenme un momentico, sí, más adelante está. Entonces yo quiero contarles a ustedes cómo es el catabolismo de las proteínas. Ya llegamos como aminoácidos al intestino delgado. Entonces, cuando los aminoácidos llegan hasta la mitocondria, ¿cierto? Hasta las mitocondrias de las células hepáticas, ¿ok? Entonces, allí se desaminan. ¿Qué quiere decir desaminación? Quiere decir que le estoy quitando la parte amina. Yo quiero que ustedes recuerden cómo son los aminoácidos. Los aminoácidos tienen esta estructura que ustedes ven acá. Tienen una parte amina, una parte de ácido carboxílico y el resto de la molécula, que es el carbono alfa, con el radical y el hidrógeno. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Entonces, mi intestino digiere solamente los aminoácidos que vienen de las proteínas de la dieta. Entonces, lo primero que hace la degradación de los aminoácidos es coger el aminoácido y desaminarlo. ¿Qué quiere decir? Lo primero que hace es coger y quitarle la parte amina y transportarlo a otra molécula, Entonces, lo está desaminando y está haciendo una transaminación. ¿Qué significa transaminación? Transportar la parte amina, transferir la parte amina. Muy difícil de entender eso. Entonces se divide en 3 etapas. Se da en la mitocondria. Entonces, primero coge el aminoácido y se lo quita y luego lo transfiere. Entonces la primera etapa se llama transaminación, transferir el grupo amino. La segunda se llama desaminación. ¿Por qué? Porque quedó sin la parte amina. Y luego queda el esqueleto carbonado. Hagan de cuenta, chicos, que si este es el glutamato, ojo, ¿me están entendiendo? Este es el glutamato, le voy a quitar esta parte amina. Entonces, primero la voy a transferir. ¿A dónde la voy a transferir? A un cetoácido. Ah, profe, ¿qué es un cetoácido? Pues el acetil-CoA ya es un cetoácido. Los cuerpos cetónicos son un cetoácido. Lo que me queda de la desaminación de otros aminoácidos se llaman cetoácidos. Entonces, si yo tengo este cetoácido tiene una terminal ácido carboxílico, ¿cierto?
Entonces, solamente con el hecho de que él sea un ácido carboxílico y es un cetoácido, yo ya le puedo transferir la parte amina y lo convierto al transferir la parte amina en otro aminoácido distinto. Entonces, lo primero que voy a hacer es transferir este grupo amino a un cetoácido. Entonces, lo voy a desaminar porque le voy a quitar la parte amina. Entonces, primero transfiero un grupo amino a otro aminoácido, lo desamino y entonces me queda el esqueleto sin la parte amina. Mira, yo quité de acá la parte amina, mire que me quedó un esqueleto carbonado. Este esqueleto carbonado es un cetoácido. Hombre, que hace parte del ciclo de Krebs, sí, pero es un cetoácido. ¿Lo entendieron o no? Y se llama esqueleto carbonado de la desaminación del glutamato. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar o no? O vuelvo y lo explico, chicos. ¿Me puedes repetir otra vez, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Ya entendimos que las proteínas se degradan, las proteínas de las dietas se degradan desde que nos alimentamos, llegan al estómago, el estómago produce una hormona que se llama la gastrina, ¿cierto? No el estómago, disculpen, no es el estómago. La gastrina es una hormona que libera el antro cuando yo ingiero los alimentos. Entonces, la gastrina lo que hace es que estimula unas células secretoras de la pared gástrica, que son las que me secretan las enzimas proteolíticas, que ellas van directamente o a la pexina en el estómago o al intestino. ¿Estamos de acuerdo? Y estas enzimas son las encargadas de degradar esas proteínas hasta aminoácidos sencillos. Estos aminoácidos sencillos llegan al duodeno, al intestino y se absorben por la sangre. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Entonces, cuando los aminoácidos llegan al hígado, en la mitocondria, ¿cierto? En las mitocondrias de las células hepáticas, se desaminan o se transaminan, como ustedes le quieran decir. Cualquiera de los dos términos significa catabolismo de proteínas. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la desaminación oxidativa o del catabolismo de los aminoácidos? Entonces, se divide en tres etapas. Se llama la primera transaminación, se llama transferir o transportar el grupo amino. La segunda, desaminar, pues le estoy quitando la parte amina. Lo mismo, estos dos procesos son lo mismo, pero el uno se llama transferir y el otro se llama quitar. Entonces, transaminación, desaminación, por eso el catabolismo de los aminoácidos se puede llamar transaminación o desaminación. Cuando yo ya le quité, le transferí el grupo amino a otra molécula y lo desaminé, pues queda el esqueleto carbonado. Entonces, la tercera parte del catabolismo es coger ese esqueleto carbonado y transformarlo en otra molécula o degradarlo. ¿Entendido? Entonces les voy a mostrar esos tres procesos en esta reacción. Viene el glutamato. Ah, profe, el glutamato es un aminoácido. Sí, se llama el ácido glutámico. ¿Listo? Entonces tenemos el glutamato. El glutamato tiene la parte ácido carboxílica, la parte amina, y es un aminoácido que tiene un radical que es este. Entonces este es el carbono alfa. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hace el proceso de la transaminación es transportar o transferir este grupo amino a un cetoácido. ¿Cuáles son los cetoácidos? Los cuerpos cetónicos, el acetil-CoA, el metilmalonil-CoA, el glutaryl-CoA, el cetoglutarato, todos los intermediarios del ciclo de Krebs casi que son cetoácidos. Entonces coge un cetoácido cualquiera y le transporta, le transfiere el grupo amino. Eso quiere decir que lo desamino y me queda el esqueleto carbonado. Entonces lo transferí, pum, le pasé en la parte amina a este cetoácido. Entonces él quedó convertido en otro alfa aminoácido que depende del grupo radical que tenga ese alfa cetoácido en qué aminoácido se convierte. ¿Ok? Muy bien. Entonces le transferí el grupo amino al cetoácido. Lo desaminé porque le quité la parte amina y me quedó el esqueleto carbonado. Miren el esqueleto carbonado. ¿Cómo se llama el esqueleto carbonado de desaminar el glutamato? Se llama alfa-cetoglutarato. ¿Entendieron? ¿Ahora sí me lo entendieron o no? Sí, profe, ahora sí. Muy bien. Eso quiere decir, chicos, que para que esta reacción ocurra, que es la del aminoácido glutamato, tiene que haber una enzima.
Y esa enzima que actúa aquí, precisamente en la flecha donde se da la reacción, se llama una aminotransferasa porque transferí el grupo amino a un cetoácido. Se llama aminotransferasa. ¿Cómo se llama esta aminotransferasa? Se llama glutamato deshidrogenasa. ¿Entendidos? Entonces, ¿cómo se llaman todas las enzimas que me desaminan y me transaminan los aminoácidos? Se llaman aminotransferasas. ¿Cómo se llama la aminotransferasa que me desamina y me transamina el glutamato? Se llama glutamato deshidrogenasa. ¿Entendido lo que acabo de explicar o no? ¿Entendido, chicos? Sí, listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que si yo traigo otro aminoácido, por ejemplo, el ácido aspartico, ¿cómo se llama la aminotransferasa? Ah, se quedaron callados. ¿Cómo se llama la aminotransferasa si esto es un aspartato y no un glutamato? Profe, Profe, ácido deshidrogenasa. Así de sencillo. Aminotransferasa, que es la aminotransferasa especializada para el aspartato. En ese caso, como lo dijo María de los Ángeles, no se va a llamar glutamato deshidrogenasa, sino aspartato deshidrogenasa. ¿Muy difícil? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Muy difícil? No. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes que hay un principio metabólico para todas las moléculas del cuerpo. Y es así, chicos. El principio metabólico es: las biomoléculas se transforman en el menor número de pasos en un metabolito de la ruta principal. ¿Qué quiere decir? Pues muy fácil. Ah, profe, el glutamato, que es un aminoácido, se transforma a alfa-cetoglutarato. Ah, profe, pero el alfa-cetoglutarato es un precursor del ciclo de Krebs. Pues muy fácil, ya tiene finalidad, ya tiene función en el organismo. Eso quiere decir que degradé el glutamato y lo convertí en una molécula que ya es funcional en mi cuerpo. ¿Entendido? Para terminar, chicos, y seguimos con esta clase, la próxima clase, para terminar, yo quiero contarles a ustedes que vamos a tener. Tengo aquí el glutamato, ¿cierto? Tengo aquí el glutamato. El glutamato se va a desaminar. Este glutamato se va a desaminar, eso quiere decir que le voy a quitar la parte amina. Eso quiere decir que le voy a quitar este azulito con estos dos grisecitos que se llama el nitrógeno con los dos H's. Entonces lo voy a desaminar y lo voy a transaminar. Entonces, al desaminarlo le quito y transfiero ese grupo amino a otro cuerpo carbonado o a un alfa-cetoácido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esa desaminación y transaminación? Se hace por medio de un cofactor oxidado. Ese cofactor oxidado se va a reducir. Esto pasa en el hígado, entonces se va a oxidar y a esto le llamamos desaminación. Disculpen, chicos, es que tengo la nariz tapada. Eso quiere decir que tiene una desaminación que ocurre por medio de un cofactor. Este cofactor lo que hace es una desaminación y coge el amonio. Ojo, cuando el amonio está en exceso, lo transforma al ciclo de la urea. Lo transforma en urea y lo lleva al ciclo de la urea para transformarlo en urea y que no se convierta en una molécula tóxica para mi cuerpo. Porque acuérdense que el amonio es tóxico, ¿ok? Para mi cuerpo. Entonces, cuando se desamina, si no se transporta o no se transfiere a otra molécula, se convierte el exceso en amonio y por lo tanto se lleva al ciclo de la urea y mi cuerpo se detoxifica por medio del cuerpo de la urea. Entonces aquí se desaminó, se convirtió en un alfa-cetoglutarato. ¿Qué significa? El cuerpo carbonado sin la parte amina. Entonces, ¿qué hizo él? Pues lógicamente cogió un alfa-cetoácido, que es esta belleza, y lo transformó en otro alfa-aminoácido. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Esta misma reacción explicada aquí arriba es esta misma reacción en el paso desaminación y transaminación, cuando transfiere el grupo amino a un alfa-cetoácido y cuando se desamina, que produce un cuerpo carbonado y puede producir el exceso de ion amonio, se va al ciclo de la urea. ¿Entendido, chicos? ¿O no? ¿O ya no me lo han entendido? Esa última parte no. ¿Esa última parte qué? ¿Me repites otra vez? No mucho, esa parte no mucho. No se preocupen, la próxima clase empezamos acá. ¿Listo? Pero es así de fácil. Mira, Caroline, cogí un aminoácido. A este aminoácido mi cuerpo lo desamina y lo transamina. ¿Qué quiere decir?
coge el amino, se lo quita y lo transfiere a otra molécula. Eso lo entendiste, ¿cierto que sí o no? Sí, eso sí lo entendí. ¿Cómo lo hace? Por medio de una enzima que se llama una aminotransferasa. ¿Por qué? Porque vamos a transferir el grupo amino. Esas aminotransferasas son especiales para cada aminoácido. La del glutamato se llama glutamato deshidrogenasa. La del aspartato se llama aspartato deshidrogenasa. Y la de los otros aminoácidos se llaman deshidrogenasas específicas. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo examiné, me quedó el cuerpo carbonado. ¿Qué quiere decir? El cuerpo carbonado menos la parte amina, que es esta. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, cuando me quedó, se transformó en otra molécula, que en este caso es el alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Y cuando le transferí a ese alfa-cetoácido, la parte amina se convirtió en un alfa-aminoácido. Pero puede ser que haya mucha desaminación y no haya tantos alfa-cetoácidos, entonces va a quedar amonio o amoníaco acumulado en el cuerpo. Entonces, cuando él se desamina y no hay tantos alfa-cetoácidos disponibles, pues se convierte en acumulación de ion amonio que mi cuerpo lo detoxifica convirtiéndolo a urea en el ciclo de la urea. ¿Ahí ya lo entendiste o no? Sí, profe, ya lo entendí más. Me queda el cuerpo carbonado. Pero este cuerpo carbonado, ¿cómo me quedó? Cuando se desaminó y le transfirí, cuando se desaminó y le transfiero el grupo amonio a otro alfa-cetoácido y lo convierto en un nuevo alfa-aminoácido, que puede ser este esencial y este no esencial. Este esencial porque lo tengo que consumir y este no esencial porque mi cuerpo lo produce. ¿Entendieron? Ahí les mezclé una cantidad de conceptos que ustedes ya tienen, pero que para ustedes deben ser ya manejables. ¿Entendieron, chicos, o no entendieron? Sí, profe. Muy bien, chicos, entonces la próxima clase empezamos otra vez con esta diapositiva. ¿Les parece? Que tengan un excelente día. Vamos a apagar el video para que no nos quede tan pesado y les deseo un excelente día.